Y ahora presentamos Un día suficiente diario, donde usted se informa. y su presentador estrella, Duneslin Santana. Muy buenos días, amigos y amigas de toda la República Dominicana, de todo el país, la gente que nos sigue en el día a día en las 32 provincias de la República Dominicana. Saludos, qué bueno que estamos ahí, ¿verdad? Frente a frente a la pantalla de su televisor, ustedes y nosotros. Señores, agradecido primero de Dios de habernos dado la oportunidad de poder realizar el programa todos los días a partir de las 10 de la mañana. Aquí estamos haciendo el programa firme para todo el país y el resto del mundo, señores. Agradecido también, agradecer como siempre el anuncio que hemos estado realizando desde el día de ayer. Hoy nos acompaña aquí en el estudio, en el programa Un Día Suficiente Diario. Señores, vamos a comenzar con la dama primero. Claro, Vamos a comenzar con la dama. La doctora Gloria Álvarez está por aquí con nosotros el día de hoy. Y agradecer de verdad inmensamente la presencia en el estudio, en nuestro programa, del señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Jesús Uzcástegui, que está por aquí hoy con nosotros. Embajador, bienvenido a nuestro programa. De verdad que sí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, excelente. Gracias por venir. Señor embajador, mucho gusto, un placer estar con usted aquí. Qué bueno que nos acompaña y que nos enorgullece su presencia aquí en nuestro programa y en nuestro país, sobre todo. Nos sentimos muy orgullosos de tenerlo a usted aquí como embajador, ya que Venezuela es un país muy querido por todos los dominicanos y es un honor y un placer estar al lado de una figura tan importante venezolana. Señores, el embajador de Venezuela, primero nosotros queremos agradecerle al embajador, ¿verdad? Al agregado de prensa que nos contactó de la Embajada de Venezuela para que el embajador hoy estuviera aquí con nosotros respondiendo algunas preguntas del país, respondiendo algunas interrogantes de aquí, ¿verdad? En el Claro, bueno, antes que Bienvenido. nada, agradecer la invitación a este programa, como usted bien lo dice, que lo avisora a 32 provincias, entre ellos una teleaudiencia muy importante. Y de allí, pues, un saludo al pueblo dominicano y a los connacionales de mi país que se encuentran y que a lo mejor muchos de ellos están viendo este programa. Por acá estamos pues acompañando y tratar de dilucidar algunas preguntas. Y algunas ¿Cómo no? Señor embajador, fíjese, lo normal que vamos a conversar referente a lo que viene ocurriendo en Venezuela, ¿verdad? Nuestro país, los venezolanos han estado viniendo, han estado llegando muchos venezolanos a nuestro país, han estado saliendo de Venezuela por situaciones que se han estado dando allí. Vamos a inmediatamente, pues, a preguntarle la situación real de Venezuela en estos momentos. Sí, en lo particular hay que, para hablar de la realidad de nuestro país en el contexto de lo que se configura primero en la opinión internacional, la visión que se tiene desde el punto de vista internacional, que de alguna manera da muchas veces una visión no irretrospectiva, sino más bien adversa a lo que realmente ocurre dentro de nuestro país. Porque si en la realidad o en el contexto de lo que está ocurriendo en el día a día, sería importante de que se presentaran los acontecimientos como realmente suceden y no como alguien lo quiere presentar. Por eso es que hoy en día se habla de un concepto que se está manejando mucho, que es la posverdad, que es editan una noticia, colocan una posición, lo cual nunca ha ocurrido, y que a la final de ese segmento se convierte en una posverdad y la audiencia o aquellos que de alguna otra manera están sometidos al bombardeo mediático terminan creyendo lo que ocurre. Cuando usted habla de que alguien lo quiere presentar, como que ahí deja una, ¿verdad? Como una laguna. ¿A qué nos referimos? ¿A la oposición de Venezuela? Mira, ese alguien en el contexto es que lamentablemente nos hemos encontrado con primero la oposición interna, que no ha querido en ningún momento reconocer lo que significa y ha significado para el pueblo venezolano la revolución bolivariana,
en el contexto de que llegó en 1998 y más de 18 años se encuentra realmente trabajando por el pueblo venezolano. Y el otro que cuando llegó el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ante la primera magistratura, presidente de la República, en ese contexto salió algo en el mundo que dice: Venezuela dejó ser patio trasero del Estado norteamericano. Y por supuesto, ahí empieza a haber un gran elemento de confrontación político, social y económico. Y por eso es que nos encontramos con diferentes eventos desde 1999 hasta la presente fecha, lo cual han tenido la característica es de tratar de sacar del poder primero al presidente Hugo Rafael Chávez Frías y después a nuestro presidente Nicolás Maduro. Y en ese contexto está lo mediático, en ese contexto está lo económico y por supuesto lo político. Y para eso tiene que haber una alianza, no solamente de la oposición interna que alberga el proceso, sino con elementos foráneos como son el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado, a través del Pentágono y de ese concepto que manejaba muy bien el doctor, como le digo yo, el profesor don Juan Bosch, el concepto del pentagonismo, que no es más que la confluencia de las grandes corporaciones con el contexto de lo que significa el poder militar. Y por eso la gran influencia, amén, de esa corporación que significa per se el presidente Donald Trump, porque él per se, según mi análisis, es una gran corporación, un hombre multimillonario, con muchas empresas y que de alguna otra forma ha tenido los problemas internos políticos que tiene por esa misma forma de no conducir el Estado norteamericano de acuerdo a las premisas y a lo que la hegemonía norteamericana está acostumbrado a hacer con sus presidentes. Señor embajador, nosotros en la República Dominicana hemos estado observando la gran cantidad de venezolanos que han venido hasta nuestro país, que han estado llegando a la República. Asimismo también han estado saliendo incluso a uno de sus países vecinos, como es Colombia. Pero vamos a basarnos en el tema de la República Dominicana. Verdaderamente, ¿cuándo ya los venezolanos podrán comenzar a volver a regresar a su país? Llámese a que la visión que tiene el mundo en estos momentos de Venezuela es que en Venezuela no hay alimentos, no hay medicamentos, que la situación en Venezuela en este momento es insegura. Esa es la posición que se establece hasta este momento. Sí, realmente en nuestro país lamentablemente existen necesidades originadas primero por antes nosotros decíamos de un bloqueo disimulado por parte del Estado norteamericano, o el Departamento de Estado, del gobierno norteamericano, en lo económico y en lo financiero, pero bueno, ya podemos decir hoy en día con gran pesar de que ya eso es manifiesto. Primero nos encontramos ante una posición del decreto de Obama en el 2015 cuando estableció que Venezuela era una amenaza extraordinaria e inusual. Recuerdo a la expresidente Cristina de Kirchner cuando decía que va a ser Venezuela una amenaza para Estados Unidos siendo una potencia militar, ¿no? Y en el otro término, bueno, ya vemos como recientemente una orden ejecutiva de Donald Trump prácticamente le impone sanciones económicas a Venezuela por ser un país democrático. Porque se dictan de llamarnos dictadores y resulta ser que terminan siendo dictadores del mundo, el Estado norteamericano, al imponer sus disposiciones políticas, sociales y económicas que ellos creen de una manera prácticamente vamos a decirla, impositiva a todos los países del mundo. O sea, es lo que ellos ven como país democrático o ven como democracia, que adversan realmente los procesos de nuestros países, que tenemos cultura, que tenemos tradiciones y por supuesto una autodeterminación que nos identifica no solamente como un pueblo, sino que nos identifica ante el mundo como personas con una independencia prácticamente producto de lo que es el significado, el concepto de Estado-Nación. Cuando usted me habla de la migración, pues sí, es producto también de esa adversidad que venimos de alguna otra forma prácticamente
sufriendo en Venezuela desde el punto de vista del bloqueo económico y del bloqueo financiero. Y eso, de alguna manera, hay que recordar que lamentablemente nuestro país ha sido un país monoproductor, en donde su economía lamentablemente ha estado representado por el concepto del suministro y la explotación del petróleo. Al ser monoproductor, entonces tenemos una economía de puerto, y al tener una economía de puerto, eso identifica que más del 70% de los consumos o del consumo de los insumos para poder de alguna otra forma fabricar o elaborar los alimentos y las medicinas necesarias, pues es de la importación. En ese contexto, podemos ver que si tenemos un bloqueo económico, ya no disimulado, sino declarado, pues nos impide realmente accesar a los mercados internacionales a través de la divisa y poder obtener todos esos insumos. No obstante, en ese proceso ya el gobierno venezolano, amén de la Asamblea Nacional Constituyente, están tomando las medidas necesarias a través de lo que es la Asamblea Constituyente para ir hablando e ir desarrollando lo que se llama la economía postpetrolera, que no es más que buscar nuestras oportunidades, nuestras grandes fortalezas, y con esas vulnerabilidades que tenemos y esas amenazas, pues sencillamente desarrollar la economía que debemos hacer. Mire, la doctora Gloria Álvarez tiene una pregunta, ¿verdad? Que vamos a ver, doctora. ¿Cómo no? Señor embajador, todos sabemos la situación de Venezuela, a veces minimizada, a veces dicen las cosas mucho más de lo que es, pero sabemos que sí hay problemas en Venezuela. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo usted vislumbra el horizonte para Venezuela? ¿Cuál será la solución de Venezuela? ¿Qué usted percibe que puede suceder, que pueda llevarlo a ustedes a salir de esta situación? Porque hay una situación, eso es innegable. Ahí el concepto causa-efecto. La causa es que tenemos una revolución en el pleno proceso de 1998, la revolución bolivariana. Ha tenido por más de 18 años diferentes adversidades, iniciado desde el golpe de Estado del 2002, de abril de 2002, el paro nacional petrolero, grupos paramilitares concentrados en un territorio de nuestro país en el finales de 2013-2014 para atacar Miraflores, o sea, una serie de elementos que han venido ocurriendo sencillamente para subvertir el orden político del país. ¿Podríamos decir entonces, señor embajador, que no se vislumbra una solución inmediata, podría ser, o a largo plazo, o medianamente? ¿Cómo podríamos pensar que Venezuela va a desarrollarse en esta situación? ¿Qué podrá pasar? No es que yo quiero que usted sea en eso, sí, no, es que todo en el contexto se puede de alguna otra manera prever de acuerdo a las características que se van presentando. Por eso es que la historia muchas veces, no la historia inmediata, sino la historia per se habla que es cíclica, y de acuerdo a algunos elementos que la historia nos enseña, vemos cómo puede ser la respuesta en los diferentes ámbitos políticos, social y económico. Por ello, fíjese que nosotros vamos a ir interaccionando y no voy a pensar que me estoy saliendo de la respuesta, pero hay que recordar en lo económico cómo Venezuela para los años de 1900, 1910 era una potencia agrícola. El café, el cacao, leguminosa, teníamos una potencialidad en ese vasto territorio venezolano que seguimos manteniendo. Y Venezuela siempre ha tenido esa relación con nuestro país. Pero en el momento que llegan las grandes transnacionales del petróleo, amén del petróleo en Venezuela, pues lamentablemente se olvidó lo que era la producción, porque era más fácil importar que cualquier otra cosa. Bueno, ya esas son otras características económicas que hablar de ellas nos va a llevar más tiempo. Pero cuando usted me hace la pregunta de qué se vislumbra, pues sencillamente se vislumbra el desarrollo armónico que debe tener nuestro país en función de solucionar estos problemas que se han venido presentando desde el punto de vista económico y financiero y que han provocado, como ustedes hace un momento me inferían, la migración que ha ocurrido hacia República Dominicana, porque hay que estar consciente que hay un grupo de venezolanas y venezolanas que no están acorde con lo que está ocurriendo en Venezuela, producto de ese concepto de adversar lo económico y lo político y lo social en nuestro país, y salen buscando otras
soluciones desde el punto de vista profesionales, de trabajo, buscando en el contexto general una solución a sus problemas. Tenemos unas imágenes, señor embajador, que ustedes han traído, ¿verdad? Queremos ir viéndola para que usted nos vaya comentando de qué se van, a qué se basan, qué son estas imágenes, ¿verdad? Para que podamos ir viendo, señor director, para que vamos a ir pasando las imágenes, para que el señor embajador pueda pues ir coordinando, para que la podamos ir viendo, por favor. Cuando ustedes entiendan, para nosotros poder ir viendo las imágenes que tenemos, ¿verdad? Vamos a ver. De esas imágenes que se puedan presentar y lo que ha acontecido en Venezuela es a raíz de la amenaza militar y la amenaza económica que ha originado el Departamento de Estado y el gobierno del presidente Trump hacia el país. Entonces nos hemos visto en la necesidad de fortalecer primero la defensa militar. Venezuela nunca ha sido un país agresor, nunca ha sido un país que ha salido de sus fronteras a dominar a algún otro país, sino sencillamente ha salido a buscar la libertad del contexto de los países hermanos regionales, como ha sido el caso de nuestro libertador Simón Bolívar en los años de 1800, en el cual estableció y ayudó y contribuyó a la independencia de 5 o 6 naciones. En ese contexto, pues realmente vemos cómo nuestro ejército ha estado preparándose y es una magnitud no solamente de manera específica, sino los 4 componentes junto con el binomio que es el pueblo para fortalecer la defensa integral del país, porque debemos estar en el contexto de que esa amenaza que tenemos ahorita y ese decreto de bloqueo económico y financiero que se ha efectuado sobre Venezuela puede venir acompañado de lo que es una invasión militar o sencillamente un ataque a Venezuela. ¿Se tiene algún temor, algún miedo en este momento de un ataque, de una invasión militar a Venezuela? No, no es miedo ni temor, sino que tenemos que prepararnos para la paz. Y para prepararse para la paz hay que estar preparado para la guerra. Embajador, se integra con nosotros en este momento el periodista Valvieri Rosario, parte de este equipo, ¿verdad? Parte de este equipo de trabajo. Pero además de la integración de Valvieri, también tenemos algunas llamadas que quisiéramos recibirla, ¿verdad? Decirle al país, decirle a la gente que estamos en este momento con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, señores, Jesús Uzcategui. Qué bueno, ¿verdad?, que el embajador ha aceptado nuestra invitación de estar aquí en el programa el día de hoy. Vamos a recibir solamente 4 llamadas. 4 llamadas porque el tiempo en televisión es corto, embajador. Necesitamos... Y el día es corto. Y el día es corto. El día también es corto, ¿verdad que sí? señor embajador. Vamos a recibir algunas llamaditas brevemente, señores, con el respeto que merece un embajador, ¿verdad? Primero en nuestro programa y después en nuestro país, ¿verdad? Así que le voy a pedir a ustedes que el respeto, la altura, la cortesía, ¿verdad?, con el embajador de Venezuela aquí en el programa Un Día Suficiente Diario. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, Darío Montaño desde el Ensanche Payás. Te escucha, Darío Montaño, un gran amigo suyo, embajador. Estaba pensando ahora en Cable News Network, sí, CNN y Telemundo, que son 2 organismos internacionales norteamericanos. Darío, tu pregunta brevemente. Que son los que han difundido precisamente la falsa noticia con respecto al caso de Venezuela, mientras que las marimbas en los últimos 4 meses provocaron 29 quemados chavistas. De los 29 murieron 9. Ok, gracias, embajador. Brevemente, lo que responde la pregunta de Darío, ¿verdad? Sí, eso fue un proceso en el cual se ha denominado crímenes de odio. Y prácticamente en ese contexto la Asamblea Nacional Constituyente, a través de una mesa de trabajo que se está instaurando dentro de los 9 elementos principales, es la de recuperar lo que es el elemento legislativo y de justicia para el pueblo venezolano. Y entonces en eso se están estudiando no solamente la quema de los 29 personas, hombres y mujeres, que ocurrieron durante los hechos de la Guarimba, sino todo lo que tiene que ver con ese concepto de crímenes de odio, y que lamentablemente hay muchos líderes de la oposición que están implicados en ese problema. Buenos días, saludos. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde?
Habla Víctor de aquí de Matambre. Matambre la feria, bienvenido Víctor. La pregunta al señor embajador, breve por favor y con respeto al señor embajador. No hay problema, mire, yo le quiero felicitar al señor embajador que haya ido a tu programa, porque Venezuela es una nación que está atravesando por una situación producto de naciones poderosas que quieren subyugarla y someterla a una situación. La pregunta es cierto, señor embajador, que están presentes allí los avispas verdes de Cuba para asesorar al ejército y al presidente de Venezuela. ¿Es cierto eso? ¿Hasta qué punto eso es cierto? Porque se ha hablado de eso, pero no se sabe si realmente es cierto. Gracias. Vamos a esperar que él te responda. Embajador, ahí está la pregunta elaborada. Sí, eso se ha convertido prácticamente en un ataque permanente. Fíjense que hablamos de que Cuba se apoderó de Venezuela, pero no decimos que los Estados Unidos estuvo permanente y se quiera apoderar de Venezuela, sino que es Cuba. Cuba lo que ha ayudado más bien es a fortalecer el sistema de salud, el sistema de educación. Fíjense que nosotros para el año 2005 fuimos declarados un país libre de analfabetismo gracias a Cuba. Tenemos el desarrollo de asistencia de salud desde 1998 a la fecha en un 333% de desarrollo de infraestructura y de asistencia también gracias a Cuba. Vamos a ver, porque tenemos otra llamadita. Buenos días, saludos. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla el Mógenes López de la provincia de Santo Domingo. Desde el Rosmil. Adelante. Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo. La provincia de Santo Domingo. Adelante con su pregunta al señor embajador de la República de Venezuela. Buenos días, señor embajador. Buenos días, buenos días. Lo que pasa, señor embajador, que la oposición y los empresarios se equivocaron. No hubo una unificación de la oposición y los empresarios. Y ellos prefirieron hacer lo que hicieron los haitianos cuando desalojaron a los franceses, acabar con Venezuela. Bien. Ellos a forrarse de la maldad, principalmente la oposición. Acuérdate que es una pregunta, el tiempo en televisión es corto, vamos a ver. La reflexión con referente a lo que nos dice nuestro querido amigo, realmente lo que ocurre en Venezuela es prácticamente un concepto antinacional y apatria de un grupo de personas que sencillamente lo que buscan es el beneficio personal o privado o sencillamente hacerse de las riquezas del país. Y en ellos están muchos empresarios, no estoy diciendo que todos, muchos empresarios que se acostumbraron a hacerse de algo público a través de las divisas y por supuesto del manejo de los principales rubros minerales del país, que hoy en día a través de 1998 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se ven imposibilitados de ello. Por eso ese ataque y por eso ese concepto apátrida y antinacionalista que han presentado este grupo. El periodista Valvieri Rosario tiene una pregunta al embajador, ¿verdad?, de Venezuela. Vamos a ver. Así es. Bueno, la gente en la calle habla mucho del tema de Venezuela. Estamos recibiendo una inmigración de venezolanos, fruto de la situación que se vive en ese país suramericano. Y algo que la gente dice mucho en la calle y la gente comenta es si hay una dictadura en Venezuela, si realmente hay participación popular, si realmente hay la posibilidad de la ciudadanía de expresarse libremente. Y mucha gente ya piensa que es una dictadura. ¿Cuál sería su respuesta a la gente que piensa eso? Bueno, primero principal, no puede haber una dictadura cuando un gobierno y su pueblo respeta y defiende la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1929. Aquí está, esta Carta Magna prácticamente nos dice cuáles son nuestros deberes y derechos, y eso es lo que hemos hecho el pueblo y las Fuerzas Armadas y sus autoridades en defender y por supuesto restituir, porque hay que recordar que en 1999 llegó... en el 2002, el 11 de abril del 2002 llegó un golpe de Estado generado por una serie de elementos como un connotado empresario que le dieron el remoquete de Pedro el Breve, que llegó y prácticamente eliminó la Constitución y todos los poderes públicos del Estado. Entonces, eso sí era una dictadura. Pero resulta ser que cuando hay libertades, cuando hay educación, cuando hay salud y cuando hay una serie de beneficios, entonces eso es lo que tratan de llamar como que si fuera la dictadura real de lo que existe en Venezuela, y resulta ser que esa es la amplitud de la democracia. Vamos a recibir esa llamadita que tenemos en el aire. Buenos días. Buenos días. ¿La tenemos, Dani? Vamos a ver. Buenos días. No, parece que se nos fue la llamadita, embajador. Doctora Gloria Álvarez, vamos a ver, vamos a escucharlo usted con otra pregunta. Realmente, embajador, yo particularmente,
como ciudadana de este país y como ciudadana del mundo, me preocupa mucho Venezuela. Inclusive tengo familiares venezolanos que viven allá, tengo 2 primas allá, venezolanas, y me preocupa muchísimo la situación que se dice, la que nosotros vemos a través de los canales de televisión, lo que se ve en las redes sociales. Entonces, mi preocupación definitiva es ¿qué va a hacer el presidente Maduro con esa situación? ¿Cuáles son los planes de solución? ¿Qué es lo que se va a hacer con Venezuela? Porque de que hay que hacer algo, hay que hacerlo. Claro, por supuesto. Sí. ¿Cómo vamos a recibimos la llamada ahí mismo y usted la responde conjuntamente. Vamos a ver. Buenos días, saludos. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Su pregunta al señor embajador. Pregunta al señor embajador, si en Venezuela hay salud, si hay toda esa cosa que él dice que hay, ¿a qué cree él que se debe la cantidad enorme de venezolanos que están saliendo de Venezuela, no solamente a Santo Domingo, sino a todos los países del área? Entonces, ¿a qué se debe que andan huyendo a una situación tan buena como la que está planteando? Ok, gracias a usted por su llamada. Vamos a ver, el señor embajador ahí responderá. Bueno, sí, entonces, ¿verdad? Es tan buena como dice la señora que está huyendo la gente. No, no es tan buena. Nosotros tenemos necesidad y tenemos problemas. Lo que estoy diciendo en este programa es que hemos venido desarrollando un sistema de salud en el cual ha aumentado un 333% la asistencia de nuestros ciudadanos venezolanos en el país, que tenemos algunas necesidades desde el punto de vista alimenticio y farmacéutico, es producto del bloqueo. La gente ve los efectos que está ocurriendo, pero no ve cuáles son las causas. No ve que quien está obligando a ese tipo de proceso de bloqueo son elementos foráneos y hasta la misma oposición. La oposición que le ha pedido a Donald Trump que meta un bloqueo político, un bloqueo económico a Venezuela. La misma oposición que le ha pedido a Donald Trump que tenga una injerencia militar en el país, el mismo que ha pedido una intervención humanitaria, y todo eso es sencillamente para eliminar lo que ha sido el proceso revolucionario. Usted está diciendo en este programa que la oposición al gobierno venezolano es la que ha pedido todo esto al gobierno norteamericano. Si quiere vamos a pasar un video que aparece allí que clarifica ese concepto de cómo la oposición ha venido interviniendo y de alguna otra forma ha pedido el bloqueo no solamente económico, sino la intervención de una solución humanitaria en el país. Por eso es que cuando la señora de alguna otra manera dice de ser tan buena la revolución, sí, la revolución es buena. Resulta ser que ayer estábamos entregando la solución habitacional 1.725.000. O sea, tenemos problemas alimenticios, tenemos problemas farmacéuticos, es que en donde se han dado las tareas para poder inferir al pueblo. Tenemos el video listo, vamos a ver. Vamos a ver el video que tenemos, ¿verdad? De lo que ha venido hablando aquí el señor embajador. Señor, ustedes saben que el tiempo de nuestro programa aquí es corto, lo tenemos. Vamos a ver, señor director, cuando usted entienda, podemos ver el video. De verdad, a la comunidad internacional, si no nos ayudan, no vamos a poder salir de esto. Señor Pedro, pero nosotros hemos puesto hasta el alma, y si con el corazón en la mano le digo, ya no podemos más. Yo destaco el compromiso que está mostrando el vicepresidente y la administración Trump con la causa venezolana. Bueno, miren, señores. Yo le digo a la señora que acaba de hace un momento referir el tema, ¿cómo podemos ayudar? Es eso, impidiendo las sanciones, porque lamentablemente nosotros necesitamos también obtener recursos para poder suplir los alimentos y las medicinas. Entonces el problema es del gobierno, es el problema de la oposición. Usted sabe cómo es el tiempo en televisión. No se preocupe, yo lo entiendo. ¿Verdad? Cómo es el tiempo en televisión, nosotros... Debería haber una segunda parte. Mañana y pasado. Debería haber una segunda parte.
Sí, ¿verdad? eso iba a decir Doctor, que con el embajador de Venezuela nos puede durar una semana conversando. Sí, doctor, cómo no, eso tenía yo pensado decirle. Señor embajador, pero usted va a tener que venir muchas veces acá. Cuando usted va a usted tener quiera. que venir muchas veces porque son tantos los temas y el tiempo en televisión es muy fuerte. Entonces yo espero, doctor, que usted siempre esté pendiente de traer al señor embajador, ya que es un entrevistado de lujo. Además de ser el embajador de nuestro querido país Venezuela, es un gran comunicador. Amigo de Miguel, amigo suyo. de Miguel Mejía, el ministro Miguel Mejía. Sí, claro. Un saludo para el ministro Miguel Mejía. Bueno, vamos a darle la oportunidad al embajador que se despida del pueblo. Bueno, sí, le agradezco a la teleaudiencia, por supuesto, y a los productores de este programa y los aquí presentes por, primero, atender este programa en donde de alguna otra forma trato de irradiar con mi verdad, y no solamente con mi verdad, sino con la verdad de lo que ocurre en nuestro país, y sigo marcando en ese contexto de clarificar lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. Y por supuesto hacerle llegar un saludo y una cordial invitación a que sigan investigando y que sigan buscando la verdad de lo que es la República Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias. La invitación está abierta para ustedes nuevamente en otra oportunidad, señor embajador. No? Gracias de verdad por su participación en el programa. Señores, será hasta mañana a las 7 de la mañana cuando estaremos nuevamente con ustedes en el programa Un Día es Suficiente Diario. De verdad, agradecido al señor embajador de la República de Venezuela que ha estado con nosotros en el programa el día de hoy. Nuestro equipo de trabajo, Barbieri Rosario, la doctora Gloria Álvarez, quien tiene el honor también, el licenciado Dugueslin Santana. Para nosotros ha sido más que un honor. Nos vemos mañana en el programa Un Día Suficiente Diario. Hasta mañana. Buenos días.